Todos lo ignoraron, excepto un hombre con un bebé, que se detuvo y dijo algo que cambiaría todo. No puedo soportarlo más, Julien, sollozó Claire, sentada en la acera con sus pocas pertenencias metidas en una endeble bolsa de plástico. Todos pasaban junto a ella sin verla, como si fuera invisible, como si no existiera, solo un fantasma que se mezclaba con la multitud, alguien a quien evitar, alguien a quien olvidar. El hombre, que vestía una camisa azul y sostenía a un bebé en sus brazos, se detuvo frente a ella y extendió suavemente la mano para ofrecerle una botella de agua fría. Hace mucho calor hoy, dijo con una voz tan amable que casi dolía oírlo. Mi nombre es Julien y el de ella es Emily, continuó, asintiendo con la cabeza hacia el bebé cuyos bracitos se aferraban a su pecho. ¿Y tú cómo te llamas? Claire levantó la vista sorprendida, sus ojos parpadearon con confusión e incredulidad, habían pasado horas desde que alguien la había mirado, y mucho menos le había hablado de esa manera. Claire, respondió ella en un susurro, gracias, no hacía falta. Todos merecemos ser vistos, dijo simplemente, mientras Emily, con una pureza que solo una niña podía poseer, extendía sus pequeñas manos hacia Claire, su sonrisa inocente como la luz del sol perforando un cielo tormentoso. Pero todo comenzó 3 días antes, cuando Claire recibió la llamada que rompió el frágil equilibrio de su vida. Claire, necesito verte en mi oficina inmediatamente, dijo Renault, su superior en Garnier & Associés, el estudio de arquitectura al que le había entregado su corazón. El tono de su voz era frío y cortante, y no dejaba lugar a la esperanza. Claire caminó por el pasillo, cada paso más pesado que el anterior, con el estómago apretado y el miedo creciendo en su pecho. Saludó a sus compañeros que apenas la miraban fijamente, una señal que conocía muy bien. Por favor, siéntese, ofreció Renault, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Qué pasa?, preguntó Claire, aunque una parte de ella ya lo sabía. No es fácil decirlo, empezó con voz monótona. La empresa atraviesa una grave crisis financiera, varios clientes han cancelado sus proyectos y nos vemos obligados a hacer recortes drásticos. Sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera agrietando. Me estás enviando lejos, susurró aturdida. Lo siento. Eres un arquitecto brillante, sobre todo en proyectos sociales, pero, eres el último en llegar. Llevo aquí 2 años, dijo alzando la voz. Vayamos al grano, he trabajado en todos los proyectos importantes, el complejo residencial Colonia Roma, yo lo diseñé. Lo sé, admitió con un suspiro, pero la decisión es definitiva. Recibirás 1 mes de salario como compensación. Claire salió de la oficina aturdida, cada respiración era aguda y seca, su visión se nublaba mientras empacaba sus cosas mientras sus colegas la miraban con lástima y vergüenza. Estudió arquitectura en la Universidad de Lyon, especializándose en vivienda social, impulsada por el sueño de cambiar la vida cotidiana de las familias en dificultad. Ahora todo lo que había construido se estaba derrumbando. Esa noche regresó a su modesto apartamento de Colonia Doctor, un espacio pequeño, ciertamente, pero que había decorado con amor y cuidado, un verdadero refugio, su santuario. Pero mientras subía las escaleras, una nota pegada en la puerta llamó su atención. Señorita Ruise, tiene 72 horas para pagar la renta. Transcurrido este plazo, procederemos al desalojo. 3 meses de retraso. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo. Todo su salario se había destinado a pagar las deudas comerciales de su madre el año pasado, y ahora, desempleada, no tenía forma de pagar. Esa noche, el sueño lo abandonó. Pasó horas haciendo cálculos frenéticos, llamando desesperadamente a sus amigos, buscando soluciones que simplemente no existían. Sin trabajo, ningún banco le daba crédito y sus ahorros desaparecieron hace tiempo. A la mañana siguiente, entró en otras firmas de arquitectura, con el portafolio en la mano y el corazón apesadumbrado, pero todas le dijeron lo mismo, necesitamos tiempo para revisar su solicitud. El tiempo que no tuvo. Al tercer día llegó la hora de la expulsión. 2 hombres, flanqueados por el dueño del edificio, subieron las escaleras que conducían a su apartamento. Lo siento señorita, esas son las órdenes, dijo uno de ellos, sin crueldad pero tampoco sin compasión. Claire metió lo esencial en una bolsa de plástico, su diploma, algunas fotos preciosas, un cambio de ropa. Todo lo demás quedó atrás. Caminar por las calles de Lyon, llevando toda su vida en una bolsa de plástico, fue la experiencia más humillante de su vida. La gente la miraba y luego rápidamente apartaba la mirada.
Algunos la juzgaron, otros se mostraron visiblemente incómodos, pero nadie se detuvo. Ella tocó las puertas de las oficinas pidiendo ayuda, pero los guardias de seguridad la rechazaron antes de que pudiera hablar. Su apariencia ya no reflejaba la de un arquitecto profesional. Cuando el sol comenzó a ponerse, ella se sentó en un banco en el centro de la ciudad. El calor era implacable y ella no había comido en todo el día. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas, imparables. «Como llegué aquí», susurró. Hace una semana tenía un trabajo, una casa, un futuro. Ahora no le quedaba nada. Vio pasar a cientos de personas, ejecutivos con trajes impecables, estudiantes despreocupados, familias enteras, todos moviéndose con un propósito, con un lugar al que regresar. Ella solo tenía su bolso y ningún lugar a donde ir. La sed le apretó la garganta. El calor parecía querer engullirlo por completo y ni una moneda tintineó en su bolsillo. Se sintió mareada y su visión vaciló. Y entonces vio al hombre de la camisa azul. Caminó hacia ella, con el bebé en brazos. Ella pensó que él tendría éxito como todos los demás, pero no lo tuvo. Él se detuvo. «Hace mucho calor hoy», repitió con voz llena de suave preocupación. «Me llamo Julien y ella es Emily». «¿Cómo te llamas?». Claire le quitó la botella de agua con manos temblorosas. El líquido fresco en sus labios era lo más dulce que jamás había probado. «Claire, gracias. No tenías por qué hacerlo». «Todos merecen ser vistos», respondió Julien, sentándose a su lado. «Mi abuela siempre decía que cuando el universo pone a alguien en tu camino es porque ambos tienen algo que aprender». La pequeña Emily, de apenas 18 meses, miraba a Claire con curiosidad, sus grandes ojos brillaban de inocencia. Extendió sus suaves y regordetes brazos hacia ella, sonriendo con alegría sin filtro. «Hola, pequeña», susurró Claire, sintiendo en el pecho una extraña sensación que no había sentido en días. «Te quiere», comentó Julien con una dulce sonrisa. Emily no le sonríe a todo el mundo. «Debes sentir algo especial en ti». Claire dejó escapar una risa seca, casi sorprendida por el sonido. «No hay nada especial en ver a una mujer sin hogar sentada en una acera». «Dime qué pasó», preguntó Julien con voz tranquila y abierta. «Solo si quieres». Había algo en su tono que la hacía sentir segura, como si pudiera dejarse llevar sin ser juzgada. Claire lo estudió por un rato. Era guapo, bien vestido, pero no llamativo. Su camisa estaba arrugada, como si hubiera llevado al bebé todo el día. Ojeras marcaban su rostro, evidencia de noches de insomnio, pero sus ojos irradiaban bondad. «Perdí mi trabajo hace 3 días», comenzó, sorprendida por la facilidad con la que le vinieron las palabras. «Soy arquitecto, especializado en vivienda social. Trabajé para una agencia que tuvo que hacer recortes presupuestarios. Luego me desalojaron». «¿Arquitecto?», repitió Julien genuinamente interesado. «¿Dónde estudiaste?». «En la Universidad de Lyon, siempre quise diseñar lugares que mejoraran la vida de los más vulnerables», dijo, antes de añadir con una risa hueca, «ahora parece tan absurdo». «No», respondió Julien con firmeza, «en absoluto. El mundo necesita gente como tú». «¿En qué tipo de proyecto estabas trabajando?». Y así habló Claire, y por primera vez en días, su voz tenía una luz tenue. Le contó del complejo residencial que había diseñado, cómo había trabajado para optimizar los espacios pequeños, cómo había estudiado las necesidades concretas de las familias en dificultad. «Quería que las casas fueran más que 4 paredes y un techo», explicó. «Quería que fueran verdaderos hogares, lugares donde las familias pudieran crecer, reír y sentirse seguras». Emily se retorció un poco en los brazos de su padre, y Julien la acomodó con la facilidad de un hombre que había hecho esto innumerables veces antes. «¿Y tu esposa?», preguntó Claire en voz baja, notando la ausencia del anillo de bodas, pero la evidente presencia de un padre amoroso. La expresión de Julien se oscureció. «Camille murió cuando nació Emily», dijo en voz baja. «Hubo complicaciones durante el parto. Desde entonces, estamos solos». «Lo siento mucho», susurró Claire. La tristeza en su voz la envolvió como un suave velo de dolor compartido. «Al principio fue muy difícil criar a un bebé sola cuando no tenías ni la menor idea de cómo hacerlo. Pero Emily me enseñó mucho más sobre el amor incondicional de lo que jamás pensé que fuera posible».
Se ve que lo amas mucho. Ella es mi mundo entero, confirmó Julien, depositando un tierno beso en la frente de su hija. ¿Y tienes familia? Mi madre murió de cáncer el año pasado, respondió Claire con voz más suave, y el coste del tratamiento me dejó llena de deudas. Mi padre nos abandonó cuando tenía 12 años, así que, siempre hemos sido solo nosotras dos. Julien asintió lentamente, sintiendo la fuerza en su voz. Así que ya sabes lo que es ser fuerte por alguien más, dijo en voz baja. Claire asintió, bajando la cabeza. Hablaron durante casi una hora. Julien hablaba vagamente de su trabajo en la construcción, pero su estabilidad financiera se reflejaba en su vestimenta, su actitud relajada y la confianza que lo rodeaba. Sin embargo, nunca presumió ni hizo sentir inferior a Claire. ¿Sabes qué? Preguntó Julien, levantándose, justo cuando Emily empezaba a quedarse dormida en sus brazos. Creo en las segundas oportunidades. Creo que todo pasa por algo. Rebuscó en su cartera y sacó una tarjeta sencilla. Solo tenía un nombre, Julien Ruise, y un número de teléfono. Si necesitas algo, llámame. Este no es el final de tu historia, Claire. Solo un capítulo difícil. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella tomando la tarjeta con vacilación. Ni siquiera me conoces. Porque alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, respondió Julien mirándola a los ojos con tranquila resolución. Y porque creo que hay una razón por la que nos reunimos hoy. Después de que él se fue, Claire se quedó allí parada por un largo tiempo, mirando el mapa. Había algo en este hombre que la tranquilizaba, algo en sus ojos, en la dulzura de sus palabras, que le hacía creer que realmente hablaba en serio, que todo estaría bien. Esa noche, Claire encontró un lugar en un albergue para mujeres. Acomodada en su estrecha cama, encendió su teléfono para buscar trabajo en línea. Pero en lugar de eso, los titulares saltaron ante él. Ruisanas Asociado anuncia un nuevo proyecto de vivienda social que beneficiará a miles de familias. Su corazón dio un vuelco. La foto que acompaña al artículo le dejó sin aliento. Era Julien, en medio de una entrevista, hablando a las cámaras, pero no como un simple obrero. No, lo presentaban como el director ejecutivo de la constructora más poderosa del país. No es posible, susurró mientras seguía leyendo con el corazón palpitando. Julien Ruiz, de 32 años, heredero del imperio de la construcción fundado por su padre, ha anunciado una inversión de 500 millones de euros en un nuevo proyecto de viviendas para familias con bajos ingresos. Claire permaneció despierta toda la noche, mirando el mapa que tenía en las manos. ¿Por qué un millonario se detuvo a ayudarlo en la calle? ¿Fue lástima? ¿O había algo más detrás de este encuentro aparentemente casual? Las preguntas se arremolinaban en su mente sin respuestas. Sin embargo, por primera vez en días, una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de ella. Durante 4 días, Claire miró la tarjeta de Julien sin atreverse a llamarlo. Una mezcla confusa de gratitud, confusión y orgullo herido la mantenía paralizada. ¿Cómo podría acercarse a un hombre como él ahora? ¿Qué pensaría de ella ahora que sabía quién era realmente? Al 5.º día, con sus fondos casi agotados y sin poder pagar otra noche en el refugio, la desesperación finalmente destrozó su orgullo. Con manos temblorosas, marcó el número. El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz, tranquila, familiar, inconfundiblemente la de Julien. Me alegro de que hayas llamado, dijo cálidamente. Vi las noticias, susurró, sé quién eres realmente. Siguió un breve silencio. ¿Y eso cambia algo?, preguntó Julien con calma, casi divertido. Debería, admitió Claire, soy una desconocida sin hogar, y tú eres. Soy un padre soltero que necesita ayuda, interrumpió simplemente. ¿Sigues buscando trabajo? Sí, dijo Claire vacilante. No creo que necesite un asistente, continuó Julien, pero, necesito a alguien de confianza para cuidar de Emily. Estaré fuera por trabajo las próximas semanas y no me gusta dejarla con desconocidos. ¿Te interesaría? ¿Hablas en serio?, preguntó con incredulidad en la voz. Por supuesto. Y esto no es caridad, Claire. Necesito a alguien con educación, alguien que hable bien, alguien responsable. A Emily le gustaste enseguida, y eso no pasa a menudo.
Claire sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y una ola de alivio la invadió. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó suavemente. Puedes venir hoy. Te enviaré la dirección. 2 horas después, Claire se encontraba frente a una impresionante mansión encaramada en una ladera. Los jardines impecables, la arquitectura elegante y moderna, todo la intimidaba. Julien abrió la puerta en persona y Emily se acurrucó en sus brazos. La pequeña gritó de alegría y extendió los brazos hacia Claire. ¿Ya sabe mi nombre?, preguntó Claire sorprendida. Ha estado hablando de ti toda la semana, respondió Julien con una sonrisa. Le mostró la casa, magnífica, pero extrañamente fría. Las habitaciones eran amplias y elegantes, pero parecían estar escasamente habitadas. Las fotos familiares eran escasas. Algunas de Julien con Emily y varios retratos de una hermosa mujer que solo podía ser Camille. Esta es tu habitación, dijo, abriendo la puerta a un espacio acogedor junto a la de Emily. Tiene baño privado y todo lo necesario. ¿Voy a vivir aquí?, preguntó Claire, todavía en shock. Es más práctico. Emily se levanta temprano, a veces incluso de noche. Y te ahorras el desplazamiento, explica Julien. Se tomó el tiempo para describir la rutina de Emily, sus comidas favoritas, su horario de siestas, sus juguetes favoritos. El niño era vivaz y cariñoso, pero Claire sentía que faltaba algo, anhelaba la presencia de una madre. Su padre hace lo que puede, murmuró Claire, cepillando los suaves rizos de Emily, pero ella necesita a alguien maternal. La primera semana transcurrió en un ambiente de adaptación tranquilo y pacífico. Julien salía temprano cada mañana y regresaba tarde cada noche, siempre pidiendo disculpas por sus largas ausencias. El mundo de la construcción nunca se detiene, dijo, especialmente con el nuevo proyecto en marcha. Durante las siestas de Emily, Claire exploró la enorme casa. Descubrió una gran biblioteca, una cocina ultramoderna recién renovada y varias habitaciones congeladas en el tiempo desde la muerte de Camille. El viernes de esa primera semana, mientras jugaba en el jardín con Emily, Claire encontró una pila de planos arquitectónicos dejados sobre una mesa. Su curiosidad profesional pudo más que su control. Los planos detallaban un proyecto de vivienda social, el proyecto del que había oído hablar en los periódicos. Ella los estudió cuidadosamente y su corazón comenzó a acelerarse. Había errores evidentes, mala ventilación, distribución ineficiente del espacio, falta total de espacios familiares. No se trataba simplemente de problemas técnicos, podían afectar profundamente la vida de las personas a las que el proyecto pretendía ayudar. Durante días, Claire dudó si decir algo o no. Ella no quería parecer intrusiva. Pero las consecuencias fueron demasiado grandes como para ignorarlas. Cuando Julien regresó de un viaje de negocios el lunes siguiente, Claire sabía lo que tenía que hacer. Julien, necesito hablar contigo, dijo durante la cena, después de que Emily se hubiera quedado dormida. ¿Está todo bien? Emily, ¿fue difícil? No, no es eso, respondió Claire con cautela. Se trata de los planos de la casa que encontré en el jardín. La expresión de Julien cambió y sus hombros se tensaron ligeramente. Claire, estos documentos son confidenciales. Lo sé. No quise pasarme de la raya, dijo rápidamente, pero noté algunas cosas que podrían mejorarse. ¿Qué clase de cosas?, preguntó con voz serena. Claire respiró profundamente y comenzó a exponer sus preocupaciones, los riesgos de la humedad, la mala ventilación, los espacios mal distribuidos que no satisfacían las necesidades de las familias mexicanas, la falta de zonas de juego para los niños. Las familias de bajos ingresos no solo necesitan un techo, explicó con firmeza pero con pasión. Necesitan lugares que fomenten los lazos familiares, que les den dignidad, donde sus hijos puedan reír y jugar con seguridad. Julien escuchó atentamente y sus ojos se iluminaron gradualmente mientras Claire hablaba. ¿Dónde estudiaste exactamente?, preguntó finalmente, con la voz cargada de una renovada curiosidad. Él le preguntó cuándo había terminado. En la Universidad de Lyon, me especialicé en arquitectura social. Escribí mi tesis sobre la optimización del espacio en la vivienda social. ¿Conservas aún esta tesis? Está en mi computadora, pero mi portátil quedó en mi antiguo apartamento antes de que me desalojaran. Podemos conseguir otra copia. Lo que acabas de decir es, sin duda, brillante. Es justo lo que este proyecto necesita.
Esa noche, Julien le hace una propuesta que lo cambiará todo. ¿Te interesaría ser consultor del proyecto, además de cuidar de Emily, por supuesto? ¿Hablas en serio?, respondió Claire con el corazón latiéndole con fuerza. Por supuesto. Necesitamos a alguien que realmente comprenda las necesidades de las familias que vivirán allí, alguien que piense en las personas, no solo en los números. Por primera vez en meses, Claire sintió que su vida recuperaba su sentido. No solo tenía techo y comida, sino que también tenía la oportunidad de hacer lo que tanto amaba, diseñar espacios para mejorar la vida de los demás. Acepto, dijo con una sonrisa sincera, pero tengo una condición. Quiero conocer a las familias que vivirán aquí, conocer sus historias y comprender sus verdaderas necesidades. No se puede diseñar para desconocidos. Julien sonrió ampliamente. Trato hecho. Creo que este proyecto será algo especial, Claire, algo que realmente cambiará vidas. Esa noche, al subir a su habitación, Claire no pudo evitar sonreír. Una semana antes, seguía sin hogar, sin esperanza. Hoy, tenía un techo, temporal, sobre su cabeza. Un trabajo que amaba y una niña que llenaba sus días de alegría. Quizás Julien tenía razón. Quizás todo sucede por algo. Los siguientes 3 meses cambiaron la vida de todos. En el Faro, Claire se convirtió en un pilar del proyecto de vivienda social. Sus ideas revolucionaron el diseño inicial. Sus visitas a las familias beneficiarias le brindaron una perspectiva única que impresionó a todo el equipo de arquitectura. Mira esto, Julien, le decía todas las tardes, mostrándole sus nuevos bocetos. Si trasladamos la cocina aquí y abrimos el espacio a la sala, las madres podrán cocinar mientras ven a sus hijos hacer las tareas. Julien observaba los ojos brillantes de Claire cuando hablaba de su trabajo. Era evidente que había encontrado su verdadera vocación. La casa también ha cambiado por completo. Los espacios, antes fríos y vacíos, se han vuelto más luminosos. La vida reorganizó los muebles para crear un ambiente más cálido, colocó plantas en las ventanas y llenó el espacio con la risa constante de Emily. ¡Y qué mirada más asquerosa!, gritaba la niña todas las tardes, corriendo hacia ella cuando regresaba de la oficina con los brazos abiertos. Entonces, mi princesa, ¿qué tal tu día?, preguntó Claire, levantándola y cubriéndola de besos. Julien comenzó a llegar a casa más temprano, ansioso por compartir los acontecimientos del día. Las cenas se convirtieron en momentos preciosos, donde los tres hablaban como una verdadera familia. Papá, Fiamma ha aprendido a hacer trucos muy altos, dijo Emily con su tono de bebé durante una de sus comidas. ¿En serio? ¿Y no se cayeron?, preguntó Julien, siguiéndole el juego. No, porque Fia es muy inteligente. Claire sentía un calor extraño en el pecho cada vez que Emily la integraba tan naturalmente a su mundo. La niña había empezado a llamarlo cuando tenía pesadillas. Le pedía que la bañara e incluso había empezado a imitar sus gestos. Un miércoles por la noche, después de una reunión particularmente fructífera con los inversores del proyecto, Julien regresó a casa más entusiasmado que de costumbre. Claire, todos tus cambios han sido aprobados, gritó desde la puerta. ¿En serio? Claire bajó corriendo las escaleras, abrazando a Emily. El comité quedó impresionado con su presentación. Dijeron que nunca habían visto un enfoque tan humano en un proyecto de vivienda social. Sin pensarlo, Julien la abrazó, y Emily se acurrucó entre ellos. Fue un abrazo espontáneo, lleno de sincera alegría. Pero al separarse, un extraño escalofrío se apoderó de ella. Esto merece una celebración, murmuró Julien, sin soltar del todo sus manos. Esa noche, después de acostar a Emily, se quedaron en la terraza charlando hasta tarde. La ciudad de Lyon brillaba a sus pies y una suave brisa le alborotó el pelo a Claire. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, preguntó Julien, mirando las estrellas. ¿Qué? Siento que esta casa se ha convertido en un verdadero hogar. Por primera vez desde que murió Camille. Claire sentía mariposas en el estómago. Durante semanas, había negado los sentimientos que crecían en su interior, cada sonrisa de Julien, cada vez que jugaba con Emily, cada mirada de admiración. Julien dudó y luego continuó. Desde que murió Camille, pensé que nunca volvería a considerar mi hogar como un lugar donde quisiera estar. Era solo un lugar donde dormía entre viajes.
Pero desde que estás aquí, todo es diferente. Emily ríe más. Duermo mejor. Y por primera vez en 2 años, tengo ganas de volver a casa cada noche. Claire lo miró directamente a los ojos. Vio algo allí que la asustó tanto como la conmovió. Emily te quiere, murmuró. Nunca había visto a una niña tan apegada a alguien que no es de su misma sangre. ¿Y yo? Julien se acercó. No puedo fingir que no siento nada por ti, Claire. Creo que tú tampoco. El corazón de Claire latía tan fuerte que pensó que él lo iba a oír. Julien, no sé si sea buena idea. Trabajo para ti, vivo contigo, cuido de tu hija. Las fronteras están borrosas. Tienes razón, admitió, tomándole la mano con dulzura, pero ya no puedo fingir que esto es solo un trabajo. No cuando Emily pregunta por ti antes que yo. No cuando eres lo primero en lo que pienso al despertar. Claire sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era todo lo que esperaba oír, pero también lo que más temía. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo arruinamos todo? Emily no merece otra pérdida. Entonces tendremos cuidado, respondió Julien, acercando su rostro al de ella. Lo tomaremos con calma. Pero ya no puedo negar lo que siento. Estaban a punto de besarse cuando oyeron el sonido de una llave en la puerta principal. Julien, ¿estás aquí?, gritó una voz femenina desde abajo. Julien se alejó bruscamente. Claire parecía presa del pánico. Es ella, susurró. La hermana de Camille. Tiene llave y viene cuando quiere. Emma Sainte-Marie salió a la terraza como si fuera la dueña del lugar. Era una elegante mujer de unos 40 años, con un peinado impecable, luciendo un traje que valía más que el sueldo mensual de Claire. Julien, mi querido, necesitaba verte. Se detuvo cuando vio a Claire. ¿Quién es esta mujer?, preguntó con evidente hostilidad. Emma, ella es Claire. Te hablé de ella. Está cuidando a Emily y trabajando en el proyecto arquitectónico. La niñera vive aquí ahora, respondió Emma con desprecio, mirando a Claire de arriba abajo. Es más conveniente con el horario de Emily. Julien, ¿podemos hablar en privado? Es importante. Claire se sintió totalmente avergonzada. Voy a ver si Emily está bien, susurró mientras entraba en la casa. Desde la habitación de la niña, oyó voces que se elevaban desde la terraza, sin poder distinguir las palabras. Emma parecía alterada y Julien intentó calmarla. Media hora después, Emma salió de la casa, dando un portazo y despertando a Emily. Julien subió a la habitación donde Claire estaba calmando al niño. ¿Está todo bien?, preguntó Claire suavemente. Emma está preocupada, respondió Julien, evitando su mirada. Cree que estoy reemplazando a Camille demasiado rápido en la vida de Emily. ¿Y tú qué piensas de ello? Julien se acercó y acarició suavemente el cabello de su hija, ya dormida, su respiración suave y constante bajo su mano, y en ese momento de tranquilidad, susurró, creo que Camille hubiera querido que Emily creciera en un hogar lleno de amor, y creo que lo que siento por ti no tiene nada que ver con el borrado de su memoria clara. Sintió una inmensa sensación de alivio, un peso que se le quitaba del pecho, pero rápidamente fue reemplazado por una creciente preocupación, ya que Emma claramente veía a Claire como una amenaza. Ella viene a menudo, admitió Claire vacilante y en voz baja. Me lo pidió, más de lo que me gustaría admitir, reconoció Julien, con la mirada oscureciéndose un instante, pero no te preocupes por ella, lo que importa es cómo se siente esta familia esta noche. Claire permaneció despierta hasta altas horas de la madrugada, atormentada por las palabras de Julien, y por primera vez en su vida se dio cuenta de que no solo había encontrado un trabajo que realmente amaba, sino una familia que la hacía sentir completa, plena, arraigada en algo real. Sin embargo, la expresión, la sombra que cruzó momentáneamente los ojos de Julien cuando habló de Emma, la inquietó más de lo que podía explicar, algo instintivo le susurró que la hermana de Camille no se conformaría con una simple conversación. A la mañana siguiente, Emma regresó, con expresión firme, movimientos enérgicos, agarrando una gruesa carpeta llena de documentos legales, y llegó temprano, antes de que Julien se fuera a trabajar. Sin esperar, colocó pesadamente el expediente sobre la mesa del comedor y dijo con voz alta y autoritaria, Julien, tenemos que hablar ahora y ella también debería escuchar esto.
Claire estaba en la cocina preparando el desayuno para Emily cuando escuchó su nombre y se giró para encontrar a Julien haciéndole señas para que se acercara, con el rostro contorsionado por la preocupación. ¿De qué se trata?, preguntó Julien, hojeando las páginas del testamento de Camille, frunciendo el ceño al leer cada cláusula. Emma respondió con frialdad, más precisamente, una cláusula que Camille incluyó para proteger a Emily. Claire sintió que se le encogía el estómago y el mundo se reducía a una sola pregunta: ¿tienes alguna prueba de que haya hecho algún daño al niño? Al contrario, respondió Claire con voz temblorosa pero firme, Emily ha florecido conmigo, está más feliz, más abierta, tenemos un caso sólido que defender. Robert, su abogado, ofreció una sonrisa forzada pero señaló algo más en los documentos. Hay algo que me preocupa, dijo, levantándose y empezando a pasearse por la habitación. En mi experiencia, cuando alguien incluye cláusulas tan específicas en un testamento, sobre todo poco antes de morir, suele haber otros documentos, cartas, explicaciones e incluso enmiendas posteriores. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claire. Quiero ver el testamento completo de Camille, respondió Robert. ¿Sabes quién era su abogado? Claire negó con la cabeza pero luego recordó los papeles que una vez había visto en la oficina de Julien. Puedo intentar averiguarlo, ofreció rápidamente. Hazlo, dijo Robert. Mientras tanto, voy a averiguar más sobre Emma Sainte-Marie, porque si quiere usar este testamento como arma, necesito saber exactamente con quién estamos tratando. Esa tarde, Claire se armó de valor y le envió un mensaje a Julien, explicándole brevemente que había consultado a un abogado y necesitaba información sobre el testamento de Camille. Julien respondió casi inmediatamente: nos vemos en mi cafetería habitual en 1 hora. Cuando Claire llegó al pequeño café cerca del parque, encontró a Julien ya allí, esperando en una mesa en la esquina, luciendo completamente exhausto, con ojeras bajo los ojos y varios días de barba en el mentón. Estaba claro que los últimos 2 meses habían sido igual de duros para él. ¿Cómo está Emily?, preguntó Claire con voz ligeramente temblorosa. No estoy bien, admitió Julien con un destello de dolor en sus ojos, ella llora por ti todos los días, no come bien y tampoco duerme. Ella me dijo que pasaría, susurró Claire, pero no le crees, ¿verdad? Creo que ha perdido a su madre 2 veces en su corta vida, dijo Julien con tristeza, primero a su madre biológica y ahora a ti. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su separación presionando sus corazones como un tornillo de banco. En cuanto al testamento, continuó Julien, revisé todos los documentos de Camille. El abogado que lo tramitó todo se llama Maitre Morel, aquí están sus datos de contacto. Le entregó una tarjeta de visita, pero se detuvo, dudando. Hay algo más, añadió en voz baja. Encontré una caja con los documentos personales de Camille, cosas que nunca había mirado con atención, cartas, fotos, escritos, y un sobresellado con instrucciones. A Claire se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué decían las instrucciones?, preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Julien la miró con expresión conflictiva. Decía, no lo abras a menos que encuentre a alguien especial. El corazón de Claire se detuvo. ¿Lo abriste?, preguntó ella. No me atreví, dijo Julien, bajando la mirada. Una parte de mí siente que sería traicionar su memoria, pero otra parte piensa que quizá Camille quería que supiera algo sobre esta situación específica. Deberías abrirla, dijo Claire suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa y tomando la suya. ¿Quieres que vaya contigo? No creo poder hacerlo solo, admitió. 1 hora más tarde, estaban de nuevo en la oficina de Julien, con el sobresellado entre ellos sobre el escritorio y en el frente, en elegante letra cursiva, se leía, para Julien, cuando encuentres de nuevo el amor. Con manos temblorosas, Julien abrió el sobre, desdobló la carta y comenzó a leer en voz alta. Amor mío, comenzó con la voz entrecortada, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien especial, y soy profundamente feliz. Claire sintió que las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas mientras Julien continuaba. Sé que voy a morir, Julien, los médicos no me lo han dicho todo, pero una mujer sabe estas cosas, mi único dolor es dejarte solo con nuestra hermosa Emily. Julien se detuvo, intentando respirar, luego continuó, con la voz más firme ahora. Investigué a una arquitecta excepcional, Claire Ruiz. Conocí su trayectoria profesional, su trabajo en vivienda social, su sinceridad al ayudar a los demás.
Tengo la extraña certeza de que ella desempeñará un papel importante en tu vida y en la de nuestra hija. Claire jadeó suavemente, sorprendida de que Camille supiera su nombre. No dejes que mi hermana Emma, con todo su dolor y miedo al cambio, interfiera en tu felicidad. Emily necesita un padre alegre y una madre amorosa. Ya no puedo ser esa persona, pero confío en que el universo pondrá a la mujer adecuada en tu camino. Julien dejó de leer y miró a Claire con asombro. No es una coincidencia, murmuró. Sigue leyendo, instó Claire, apenas capaz de hablar. Claire, dijo Julien, si esta persona es Claire Weiss, dale también esta carta. Debes saber que no es una coincidencia, es el destino. Y dile que una mujer que nunca la conoció la bendice, con todo su corazón, para amar y proteger a mi familia. Al final de la carta había una postdata que lo cambiaba todo. Emma no conoce esta carta. La cláusula a la que se refiere es de una versión anterior del testamento, escrita en un momento en que yo estaba asustado y confundido. Modifiqué el testamento una semana antes del nacimiento de Emily, anulando así por completo esta cláusula. Los documentos actualizados están en poder del notario, Maitre Morel. Emma solo tiene copias de la versión anterior. Julien y Claire se miraron en silencio, ambos aturdidos, ambos conmocionados por lo que acababan de descubrir. Camille nos ha bendecido, susurró finalmente Claire, con la voz quebrada. Ella nos bendijo antes de que nos conociéramos, añadió Julien, con un dejo de enojo mezclado con alivio. Y Emma está usando documentos obsoletos, dijo con la mandíbula apretada. Al día siguiente, Robert confirmó todo con el maestro Morel. Los documentos presentados por Emma no tenían valor legal. El testamento final de Camille no contenía ninguna cláusula que restringiera las futuras relaciones de Julien. Lo que quedó en cambio fue el eco del amor de Camille, transmitido en la fe, en la esperanza y en el milagro silencioso de una carta enviada a través del tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Claire, con la voz temblorosa entre la incertidumbre y la determinación. Ahora, respondió Julien con un tono lleno de determinación inquebrantable, vamos a encontrar a mi hija, vamos a contarle a Emma la verdad que su hermana quería que supiéramos. Al llegar, la escena que los recibió los llenó de tristeza. Emma estaba en la sala, intentando en vano calmar a una Emily desconsolada, cuyos sollozos porfía resonaban con dolor y añoranza. Emma, dijo Julien con voz firme y tranquila, debes leer esto. Le entregó la carta de Camille. Emma, reticente, la tomó con visible vacilación, pero al leer las palabras, su expresión cambió. El desafío en su mirada se transformó en estupor y luego en profunda angustia. Camille siempre ha sido más sabia que yo, admitió entre lágrimas, con la voz apenas audible mientras los sollozos la atormentaban. Tenía tanto miedo de perder también a Emily que no me di cuenta de que estaba destruyendo la felicidad que Camille deseaba para ti. En ese preciso instante, Emily levantó la vista, y al ver a Claire, su rostro se iluminó de alegría pura. Con un grito, mitad sollozo, mitad alivio, corrió hacia ella. «Fia. Fia ha vuelto», exclamó la niña, abrazando a Claire, aferrándose a ella con una fuerza que solo el amor puede convocar. «Sí, mi amor», susurró Claire, con la voz quebrada mientras cubría a la niña de besos, Fia ha regresado y nunca volverá a irse. Julien se acercó lentamente, abrazándolos a ambos, aferrándose como para evitar que el tiempo los separara. Emma observaba la escena, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, gratitud y abandono. «¿Me perdonarás?», preguntó Julien, volviéndose hacia Claire, «¿por alejarte? ¿Me perdonarás por no luchar más por nosotros?». «No hay nada que perdonar», respondió Claire con voz suave pero segura. «Protegiste a tu hija, como cualquier buen padre. Pero ahora sabemos que podemos estar juntos y honrar la memoria de Camille». Emma avanzó lentamente, visiblemente conmovida y con la voz temblorosa. «Claire, debo pedirte perdón. Mi dolor me cegó. Camille escribió en su carta que tenías un corazón sincero, y ahora veo que tenía razón. Emily te necesita. Y la quieres como si fuera tu propia hija». «Siempre la amaré», respondió Claire con claridad y ternura. «Y te entiendo, Emma. Solo querías protegerla». «¿Podrías enseñarme a ser una mejor tía?», preguntó Emma con una humildad que la dejó sin palabras. «Quiero formar parte de la vida de Emily, de la manera correcta». Esa noche, mientras dormían juntos con Emily, quien,
por primera vez en 2 meses. Se quedó dormida tranquilamente y con una sonrisa, Julien tomó suavemente las manos de Claire. Camille tenía razón, murmuró, mirándola a los ojos. No fue casualidad. No, respondió Claire, con las mejillas sonrojadas. Fue el destino. Y en ese momento, por primera vez desde que sus caminos se cruzaron, Julien supo con una certeza inquebrantable y profunda que nada ni nadie los separaría nunca más. Había pasado 1 año desde que Claire y Julien se reencontraron, esta vez para siempre. El jardín de la casa en las colinas nunca había estado tan espléndido. Las flores de Camille, como las llamaba ahora cariñosamente Claire, adornaban cada rincón, enmarcando el lugar donde se celebraría la boda más esperada del año. ¿Estás nerviosa?, preguntó Chloé, ajustando con cuidado el velo de Claire. No, respondió Claire con una sonrisa radiante, por primera vez en mi vida. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. ¿Tiene alguna evidencia de que haya dañado al niño de alguna manera?, preguntó alguien. Al contrario, respondió Claire con firmeza. Emily floreció conmigo. Era más feliz, más abierta, más ella misma. Así que sí, tenemos un argumento sólido. Robert, el abogado, asintió pensativamente. Luego frunció el ceño y su expresión se tensó por la preocupación. Hay algo más que me molesta de estos documentos, dijo, poniéndose de pie y paseándose por la habitación. En mi experiencia, cuando alguien incluye cláusulas tan específicas en un testamento, sobre todo poco antes de morir, suele haber otros documentos, cartas, explicaciones e incluso modificaciones posteriores. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claire. Quiero decir, dijo con gravedad, que me gustaría consultar el expediente completo del testamento. ¿Sabe quién era el abogado de Camille? Claire negó con la cabeza. No. Pero he visto papeles a menudo en la oficina de Julien. Puedo intentar averiguarlo. Hazlo, ordenó. Mientras tanto, investigaré a Emma Sainte-Marie. Si quiere usar este testamento como arma, necesito saber con quién estamos tratando. Esa tarde, reuniendo coraje, Claire envió un mensaje a Julien, explicándole brevemente que había hablado con un abogado y necesitaba más información sobre el testamento de Camille. Julien respondió casi al instante, nos vemos en mi cafetería habitual en 1 hora. Cuando Claire llegó al pequeño café cerca del parque, encontró a Julien esperándola. Parecía exhausto, tenía ojeras y una barba de 3 días le oscurecía la mandíbula. Los últimos 2 meses lo habían dejado claramente exhausto, igual que a ella. ¿Cómo está Emily?, preguntó Claire sin demora. No estoy bien, admitió Julien, con el dolor grabado en el rostro. Llora por ti todos los días. Apenas come, apenas duerme. Dice que se le pasará, pero no le creo. Creo que ha perdido a su madre 2 veces en su corta vida, primero a su madre biológica, y ahora a ti. Se sentaron en silencio, el peso de su dolor compartido los mantenía anclados en ese lugar. En cuanto al testamento, continuó Julien, revisé todos los documentos de Camille. El abogado que lo tramitó todo es Maitre Morel. Aquí están sus datos de contacto. Le entregó a Claire una tarjeta de presentación y luego se detuvo, dudando. Hay algo más, añadió. Encontré una caja con documentos personales de Camille que nunca había revisado. Había cartas, fotos, escritos, y un sobresellado con instrucciones. Decía que solo lo abriera si conocía a alguien especial. El corazón de Claire dio un vuelco. ¿Lo abriste?, preguntó ella. No me atreví, confesó Julien. Una parte de mí siente que sería traicionar su memoria. Pero otra parte piensa que Camille podría tener algo que decirme, sobre ti, sobre todo esto. Julien, creo que deberías abrirlo, dijo Claire suavemente. ¿Vienes conmigo?, preguntó, tomándole la mano por encima de la mesa. No creo que pueda con esto solo. 1 hora después, estaban sentados juntos en la oficina de Julien, mirando el sobresellado en el que Camille había escrito, para Julien, cuando encuentres de nuevo el amor. Con manos temblorosas, Julien lo abrió. Dentro había una carta de varias páginas, escrita con la elegante e inconfundible letra de Camille. Amor mío, leyó Julien en voz alta, con la voz entrecortada, si estás leyendo esto es porque has encontrado a tu alma gemela. Y estoy profundamente feliz por ello. Claire sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras Julien continuaba.
Sé que voy a morir, Julien. Los médicos no me lo han dicho todo, pero una mujer sabe estas cosas. Mi único dolor es dejarte solo con nuestra hermosa Emily. Julien se detuvo y respiró profundamente. He estado investigando a una arquitecta excepcional, Claire Ruiz. He oído hablar de ella en círculos profesionales, su trabajo en vivienda social, su sinceridad, su deseo de ayudar a los demás. Tengo la extraña certeza de que desempeñará un papel vital en tu vida y en la de nuestra hija. Claire jadeó. Camila había oído hablar de ella antes de morir. No dejes que mi hermana Emma, con todo su dolor y miedo al cambio, se interponga en tu camino hacia la felicidad, continuó Julien. Emily necesita un padre feliz y una madre amorosa. Yo ya no puedo ser esa persona. Pero confío en que el universo pondrá a la persona adecuada en tu camino. Julien miró a Claire con incredulidad. No es una coincidencia, susurró. Camila había escrito su nombre, antes de morir. Sigue leyendo, instó Claire sin aliento. Si esta persona es Claire Ruiz, continuaba la carta, entrégale también esta carta. Debes saber que no es casualidad. Es el destino. Y dile que una mujer que nunca la conoció la bendice de todo corazón por amar a mi familia. Al final de la carta había una postdata, escrita con una tinta diferente, más urgente, más íntima. Y eso lo cambió todo. Emma no conoce esta carta. La cláusula del testamento en la que se basa proviene de una versión anterior, escrita cuando estaba asustada y confundida. Cambié el testamento una semana antes de dar a luz. Esta cláusula ya no es válida. Claire sintió que se le cortaba la respiración. El peso de las últimas palabras de Camille inundó la habitación como un silencio sagrado. Todo lo que Emma había usado para oponerse a ella, la cláusula, la legalidad, la sentencia, ya había sido deshecho por la propia Camille en sus últimos días, cuando la claridad y el amor guiaron su corazón más que el miedo. Julien se quedó mirando la última línea, con las manos temblorosas y los labios entreabiertos, pero sin palabras. Una mezcla de admiración, tristeza y profunda gratitud llenó su rostro al mirar a Claire. Extendió la mano de nuevo, esta vez no por desesperación, sino con reverencia. Ella lo sabía, susurró. Sabía que serías tú. Te eligió incluso antes que a mí. Claire, abrumada, asintió lentamente. Y ella creyó en nosotros. No solo en ti, ni en mí, sino en algo más grande que cualquiera de nosotros. En una meta que perpetuaría el amor que sentía por Emily. Julien dobló la carta con cuidado, apretándola contra su pecho por un momento, y luego la guardó en el sobre como si la entregara en un santuario. El silencio entre ellos ya no era pesado, sino cargado con el peso sagrado de la comprensión, la herencia, la gracia. Los días siguientes transcurrieron con una silenciosa urgencia. Julien y Claire se reunieron con el señor Morel, quien confirmó sin dudarlo que Camille efectivamente había presentado un nuevo testamento una semana antes del nacimiento de Emily. Este nuevo documento reflejaba el contenido de la carta, confirmando el lugar de Claire en la vida de Emily e, indirectamente, en el futuro de Julien. Cuando finalmente le dijeron a Emma la verdad, mostrándole la carta y el testamento revisado, se derrumbó. No de rabia ni resentimiento, sino con la tristeza de una mujer que se dio cuenta demasiado tarde de cómo su miedo había motivado sus acciones. Ella confiaba en ti, dijo Emma con la voz entrecortada y ronca. Confiaba más en ti que en mí. Y te alejé porque tenía miedo de perder a Emily, miedo de volver a perderla por tu culpa. Pero me equivoqué. Claire dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos y su voz suave y tranquila. Nunca la perdiste, Emma. Vivía en tu corazón. Y ahora, está en la risa de Emily, en su sonrisa al correr entre las flores, en sus ojos. Camille nunca te abandonó. Te amó lo suficiente como para dejarte ir. Esa tarde, bajo la luz dorada del sol poniente, Emily corría descalza por el jardín, su risa resonaba como una campanilla de viento. Claire la observaba, de la mano de Julien, con el corazón lleno de energía. Emma estaba cerca, más callada que de costumbre, pero también más dulce, transformada. En los días siguientes, comenzaron un nuevo ritmo. Un ritmo no ligado al dolor, sino marcado por el recuerdo y la esperanza. Julien y Claire se mudaron juntos, no por conveniencia, sino porque se les había vuelto imposible imaginar una vida separados.
Emily volvió a dibujar, a comer mejor, a dormir del tirón. Sonreía más. Volvió a llamar a Claire Fia, sin dudarlo, sin miedo. Y Emma, que antes era el muro más duro entre ellas, empezó a aparecer no como un obstáculo, sino como un puente. Le llevaba libros a Emily, cocinaba viejas recetas de su infancia, y algunas noches, le preguntaba con dulzura a Claire sobre arquitectura, maternidad y la vida. Las semanas se convirtieron en meses. Entonces llegó el día en que Claire y Julien se encontraron en ese mismo jardín soleado, transformados para su boda. Las flores de Camille los rodeaban, no solo de color, sino también de fragancia, presencia y espíritu. Cada pétalo era como una bendición. Emily se interpuso entre ellos, tomándoles de la mano. Mientras intercambiaban votos, su rostro se iluminó con una alegría que parecía perdida para siempre. En la primera fila, Emma sostenía un pañuelo en una mano y la carta de Camille en la otra. Al final de la ceremonia, fue la primera en ponerse de pie y aplaudir, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no de pérdida, sino de alivio. Más tarde esa noche, después de que la música se había apagado y las estrellas habían llenado el cielo, Claire se sentó junto a la ventana de su dormitorio y el de Julien, sosteniendo a Emily en sus brazos. «Ya estás a salvo, pequeño», susurró, apartándole un rizo de la frente. «Todos estamos a salvo. Y te amaremos lo suficiente por tus dos madres. Para siempre». Detrás de ella, Julien vino a sentarse junto a ellos, envolviendo sus brazos alrededor de las dos personas que se habían convertido en su mundo entero. Juntos permanecieron así en silencio, no el silencio del vacío, sino el silencio de la paz, del amor cumplido, del destino abrazado. Porque Camille lo había sabido. Porque Camille había amado. Y porque Camille, tanto en vida como en muerte, nunca los había abandonado realmente. Los documentos actualizados están en manos del notario. Emma solo tiene copias de la primera versión. Julien y Claire se miraron en silencio durante varios minutos. Camille nos bendijo, susurró Claire por fin, con voz apenas audible. Nos bendijo incluso antes de conocernos. Y Emma está usando documentos obsoletos, añadió Julien, con un nudo en la garganta, entre alivio y rabia. Al día siguiente, Robert confirmó todo con el notario Morel. Los documentos presentados por Emma carecían de valor legal. El testamento de Camille no contenía ninguna cláusula restrictiva sobre las futuras relaciones de Julien. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Claire con la voz temblorosa entre la esperanza y el miedo. «Ahora vamos a buscar a mi hija», respondió Julien con tranquila determinación, «y le contaremos a Emma la verdad que su hermana quería que supiéramos». Cuando llegaron a casa, encontraron a Emma en la sala, intentando en vano consolar a una inconsolable Emily, que lloraba por Fia. «Emma», dijo Julien con voz firme e inquebrantable, «debes leer esto». Le entregó la carta de Camille. Emma la tomó con renuencia, como si le quemara los dedos, pero al leer, su expresión cambió, primero a la arrogancia, luego a la conmoción, luego a un profundo dolor. «Camille siempre ha sido más sabia que yo», admitió entre sollozos al terminar. «Tenía tanto miedo de perder también a Emily que no me di cuenta de que estaba destruyendo la felicidad que Camille deseaba para ti». Emily, al ver a Claire, dio un grito de alegría y corrió hacia ella. «Fia. Fia ha vuelto», gritó la niña, aferrándose a ella como si no fuera a soltarla nunca más. «Sí, mi amor», susurró Claire, cubriéndola de besos. «Fia ha vuelto y no se irá jamás». Julien se acercó y los envolvió con sus brazos, sosteniéndolos fuertemente mientras Emma observaba con una mezcla de tristeza y aceptación incipiente. «¿Me perdonarás por alejarte?», le preguntó Julien a Claire con dulzura. «¿Me perdonarás por no luchar más por nosotros?». «No hay nada que perdonar», respondió Claire con los ojos llenos de emoción. «Protegiste a tu hija como debías. Pero ahora sabemos que podemos estar juntas y honrar la memoria de Camille al mismo tiempo». Emma se quedó allí, pálida. Entonces Claire se acercó lentamente a ella. «Debo pedirte perdón», murmuró Emma en voz baja y sincera. «Mi dolor me cegó». Camille escribió en esa carta que tenías un corazón sincero. Y ahora veo que tenía razón. Emily te necesita, y la amas como si fuera tu propia hija. «Siempre la amaré», respondió Claire con suavidad. «Y lo entiendo, Emma. Solo querías protegerla».
¿Podrías enseñarme a ser una mejor tía?, preguntó Emma con voz temblorosa de humildad. Quiero formar parte de la vida de Emily, de la manera correcta. Esa noche, cuando Julian acostó a Emily, la pequeña se durmió plácidamente por primera vez en 2 meses, acurrucada entre las 2 personas que más la amaban en el mundo. Julian tomó las manos de Claire entre las suyas y susurró: Camille tenía razón. No fue una coincidencia. No, respondió Claire, sonrojándose. Fue el destino. Y por primera vez desde que se conocieron, ambos estaban seguros de que nada ni nadie podría separarlos nuevamente. Había pasado 1 año desde que Claire y Julian se reencontraron para siempre, y el jardín de la casa en las colinas nunca había estado más espléndido. Las flores de Camille, como ahora las llamaban, adornaban cada rincón del espacio donde se celebraría la boda más esperada del año. ¿Estás nerviosa?, preguntó Chloe, ajustando delicadamente el velo de Claire. No, respondió Claire con una sonrisa radiante. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde debería estar. Su vestido era sencillo pero elegante, perfecto para una ceremonia en el jardín. Claire había insistido en que no fuera demasiado llamativo. Camille habría querido algo sencillo, lleno de amor, dijo a la hora de elegir. Abajo, Julian se ajustaba el traje mientras Emma ayudaba a Emily a ponerse su vestidito blanco. La niña de casi 3 años había insistido en ser dama de honor y llevar los anillos de boda en una pequeña cesta de flores. ¿Estás segura de que sabes qué hacer, princesa?, preguntó Julian, agachándose a su altura. Sí. Camino despacio, le doy los anillos al caballero, y luego tú y Fia se besan, respondió Emily con seriedad, como si hubiera ensayado la historia cientos de veces. Luego se volvió hacia Emma, quien se había convertido en una tía tierna y una presencia amorosa. Después de Fia, serás mi mamá para siempre, gritó Emily, aplaudiendo con alegría. Julian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante varios meses, Emily había llamado a Claire mamá con naturalidad. La primera vez que lo hizo, Claire lloró de felicidad durante horas. La ceremonia comenzó a las 5 de la tarde, bajo la luz dorada del sol de octubre, que proyectaba un cálido resplandor sobre el jardín. Los invitados eran pocos, pero cada uno era importante, compañeros del proyecto de vivienda social, amigos cercanos y las primeras familias beneficiarias del nuevo complejo residencial llamado Residence Camille Claire. Al abrirse las puertas del jardín, apareció Emily, caminando lentamente por el sendero improvisado entre las sillas, concentrada en su importante misión. Los invitados sonrieron con ternura a la niña de vestido blanco y rostro serio. Tras ella, apareció Claire, caminando hacia el altar, con Chloe a su lado. Al verla, Julian sintió un inmenso amor en su corazón. Era la mujer que había entrado en su vida cuando más la necesitaba, la que había transformado su casa en un hogar, la que había amado a su hija como si fuera suya. Queridos amigos y familiares, comenzó el registrador, estamos aquí para celebrar la unión de Julian y Claire, 2 personas que encontraron en el amor la fuerza para construir una hermosa familia. Emma se puso de pie para leer un poema que Camille había escrito años atrás para ocasiones especiales. Mi hermana siempre decía que el amor verdadero es irreemplazable, que se multiplica, declaró Emma con voz clara y serena. Hoy entiendo que tenía razón. El amor de Camille por Julian y Emily se multiplica gracias al amor de Claire por ellos. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Julian habló primero. Claire, el día que te conocí en esta acera, pensé en darte una botella de agua. No sabía que me estabas devolviendo la vida. Prometo amarte, respetarte y ser tu compañera en todos los sueños que construyamos juntos. Claire, con lágrimas en los ojos, respondió, Julian, cuando todo en mi vida se derrumbó, fuiste la primera persona que realmente me vio. Prometo amar a tu hija como si fuera mía, honrar la memoria de Camille y construir contigo la casa que siempre he soñado. Emily, impaciente y radiante de orgullo, se acercó con la cesta que contenía los anillos de boda. Aquí están, anunció, provocando la risa de los invitados. Gracias, princesa, dijo Julian, tomando los anillos. ¿Me ayudas a ponerle el anillo a mamá Claire? Sí, respondió Emily, aplaudiendo. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso fue interrumpido alegremente por Emily, quien se arrojó a sus brazos. Somos una familia, gritó la niña y todos los invitados aplaudieron. La recepción fue sencilla pero rebosante de alegría. Durante el primer baile, Julian,
Claire y Emily se mecieron juntos, como la familia que estaban destinados a ser. ¿Ves esa estrella brillante?, preguntó Claire, señalando el cielo que oscurecía. ¿Crees que sea Camille?, preguntó Julien. Estoy segura de que ella nos está cuidando, respondió Claire, y bendiciendo a nuestra familia. 2 semanas después, se inauguró oficialmente la residencia Camille Claire. 2 familias se mudaron a casas hermosas, funcionales y dignas, diseñadas con el cariño y la experiencia de Claire. Durante la ceremonia, un periodista se acercó a Claire y le hizo esta pregunta. ¿Cuál dirías que fue el momento que realmente cambió tu vida? Claire, erguida y luminosa, estaba junto a Julien, quien abrazaba tiernamente a Emily. Se hizo un momento de silencio, y luego respondió con voz serena, pero cargada de profunda emoción. Creo que todos tenemos momentos en los que nos sentimos invisibles. Como si el mundo entero pasara de largo sin siquiera notarnos. Pero solo se necesita una persona, solo una, que decida detenerse, mirar, tender la mano cuando todos los demás miran hacia otro lado. El amor verdadero, como ven, nace de la compasión. Y la compasión nace de la valiente decisión de ver verdaderamente a otro ser humano. El periodista, conmovido por estas palabras, continuó con otra pregunta. ¿Y qué les diría hoy a las familias que viven aquí, en las casas que usted diseñó? Entonces Julien habló, con su voz llena de calidez. No es solo un lugar para vivir. Es un lugar para soñar. Para construir. Para reconstruir. Claire añadió, con voz suave pero plena, casi solemne, como si hablara directamente al corazón de cada persona presente. Cada espacio ha sido diseñado con cariño. Cada habitación, cada luz, cada ventana ha sido diseñada pensando en ti. En tus hijos. En tus sueños. Queremos que sepas algo esencial: mereces una vida digna, hermosa y tranquila. Todos la merecemos. Todos merecemos ser vistos. Y, sobre todo, todos merecemos un hogar. Esa noche, mientras Claire arropaba tiernamente a Emily en su nueva habitación, una habitación bañada de color, decorada con los dibujos que la pequeña había hecho de su familia, la niña se volvió hacia ella con inocencia. «Mamá, ¿puede Camille ver nuestra nueva casa?» Claire le acarició suavemente el cabello, con una tierna sonrisa en los labios, y respondió. «Claro que sí, querida. Nos cuida. Nos mira con cariño. Y estoy segura de que está muy feliz de vernos tan unidos». Emily frunció el ceño, intrigada. «¿Cómo lo sabes?» Claire bajó la voz, como para confiarle un preciado secreto a su hijo. «Porque cada vez que nos amamos mucho, ella sonríe allá arriba en el cielo». Tranquilizada, Emily cerró los ojos, con una sonrisa apacible en los labios, y se durmió, con su pequeña muñeca apretada contra su corazón, como un tesoro. Claire salió silenciosamente de la habitación, y Julien se unió a ella en el pasillo. Ambos se detuvieron frente a una fotografía colgada en la pared, un momento capturado el día de su boda. Se les veía sonriendo, los tres, Claire, Julien y la pequeña Emily, bañados por la luz dorada de un crepúsculo perfecto, en un jardín floreciente como un cuento de hadas. Julien abrazó a su esposa y luego susurró. ¿Sabes qué es lo más asombroso de todo esto? Claire lo miró y él añadió. Todo empezó con algo tan simple como ofrecerle una botella de agua a un desconocido. Claire entonces sonrió, una sonrisa profunda, que llegaba hasta el alma, y lo corrigió con ternura. No era una desconocida. Era la mujer que debía formar parte de tu familia. Julien posó sus labios sobre los de ella en un beso silencioso, mientras una ligera brisa hacía bailar las cortinas de la ventana, como un soplo de paz del más allá. Te amo, Claire Heroise. Y yo te amo, mi esposo. Afuera, en el jardín que había visto nacer tantos recuerdos preciosos, las flores de Camille se mecían suavemente con el viento, como si bailaran de alegría por la familia que ella había ayudado a crear, con su amor, su ausencia y su luz invisible. Y allá arriba, en algún lugar de la inmensidad del universo, una mujer sonrió. Ella sonrió, porque sabía que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Sobre todo cuando nace en un corazón que se atreve a detenerse, mirar, abrazar al otro, allí donde todos los demás miran hacia otro lado. La historia de Claire y Julien se había convertido en una leyenda en su comunidad, un susurro de esperanza transmitido de palabra en palabra,
Un recordatorio de que los milagros más magníficos a menudo comienzan, con los actos más simples de bondad humana.